El agua es como el aire, sin ella no hay vida. Este recurso tan valioso es motivo de preocupación en todo el mundo y no solo por la escasez. Cada día, 2 millones de toneladas de líquidos residuales y tóxicos se vierten en las aguas del planeta según datos de la ONU. La mayor fuente de contaminación es la mala gestión y la falta de tratamientos adecuados de los desechos industriales, agrícolas y humanos. Hoy recorreremos 3 países de nuestro continente para mostrarles diferentes proyectos con interesantes propuestas destinadas a mejorar la calidad del agua. Una lucha que implica responsabilidades compartidas a través de acciones tanto individuales como colectivas. Eco Latinoamérica les da la bienvenida con estos temas. En Colombia, un proyecto interdisciplinario investiga el potencial de las microalgas para eliminar la contaminación de los cuerpos de agua. Un ecologista y su organización medioambiental movilizan a cientos de jóvenes para recuperar el agua de embalses y lagos. El ecohéroe de esta semana y fundador de Radio Jali da voz a las problemáticas ambientales e intereses de su comunidad. Comenzamos en Ciudad de Panamá. Plásticos, botellas, latas y basura sólida de toda índole flotan en las aguas del río Juan Díaz, la cuenca más caudalosa que atraviesa la capital y en la que miles de habitantes arrojan sus residuos. Los humedales que rodean el río son un ecosistema protegido por su importancia para la flora y la fauna. Ahora, los desechos son atrapados y reciclados por la rueda hidráulica Wanda, un innovador sistema, el primero en Latinoamérica, que recoge la basura flotante antes de que llegue a la bahía. Este proyecto ecológico y científico tiene además un componente social, ya que la asociación que lo impulsó promueve la educación ambiental para atajar el problema de raíz. Veamos de qué se trata. Ella es Wanda Díaz y se encuentra a las afueras de Ciudad de Panamá. Se encarga de recoger los desechos sólidos que flotan en el río para evitar que lleguen al mar. En su año de funcionamiento, este innovador sistema, el primero en Latinoamérica, ha recolectado unas 130 toneladas de material reciclable. Se trata de una iniciativa de la Asociación Marea Verde, que desde 2017 trabaja para mitigar el impacto de la basura. Su impulsora Sandy Wattenberg destaca que Wanda puede separar los plásticos para que sean reutilizados. Wanda significa viene de Wheel and Action. Es una rueda que toma acción porque ella funciona con energía hidráulica a través de una rueda y además tiene su sistema de paneles solares por si en caso tal no hay suficiente energía del río pueda operar. Ese río, el Juan Díaz, es el más caudaloso de las 7 cuencas donde se asentó la ciudad de Panamá. Por eso Wanda se instaló en esta orilla, donde su hermano Bob, esta barrera flotante, le ayuda a atrapar los residuos sólidos. Este humedal es además un área protegida por su importancia para la biodiversidad. El ingeniero Álvaro Quirós se ha involucrado durante años en su protección, por eso ha presenciado su deterioro. La gran mayoría de las aves migratorias que atraviesan el istmo, cuando migran, las grandes migraciones que se dan del hemisferio sur al norte y viceversa, según el cambio de temporada, utilizan el sitio Herdanza, la humedal de Panamá, como punto de descanso, de alimentación y en algunos casos de reproducción. Una alimentación que cada vez contiene más plásticos. Pese a los esfuerzos de Wanda y Bob, todavía se cuelan muchos desechos, como se observa en la desembocadura del río Juan Díaz. La basura se enreda en las raíces de los manglares y se va deshaciendo hasta convertirse en microplásticos que ingieren peces y aves. Estas playas han quedado prácticamente deshabitadas por falta de pesca. Algunos de sus pocos habitantes, como Vigil, se dedican ahora a la colecta de latas. Sin embargo, Wanda y Bob son una solución temporal. El objetivo de Marea Verde es poder retirarlos porque ya no bajan más desechos. Para eso, la principal labor de la asociación se centra en la educación ambiental de las 700.000 personas que habitan a lo largo del curso del río, al que arrojan su basura. Una de esas comunidades se llama Ernesto Córdoba Campos, de la que Ana Lizárraga es miembro de su junta. Acude a la casa de Wanda en vías de convertirse en un espacio interactivo para compartir con el equipo de Marea Verde los resultados que les brindó Garzón.
Esta máquina funde el plástico para darle un segundo uso moldeando nuevos productos. Otro ingenioso integrante de la familia Díaz. Hemos tenido hasta la máquina de garzón, que es la máquina que convierte el plástico en material reutilizable. Hemos hecho ese taller y ya se ha convertido en un sistema donde personas dentro de las comunidades pueden utilizar esto y hacer cosas nuevas para poderlo vender y hacer una economía circular, que es lo que se requiere. Aunque lo que más se consigue es sobre todo la toma de conciencia de la población, que ve con sus propios ojos cómo es posible darle otra vida a lo que parece basura. Con esa finalidad se emprendieron también estas recicletas que recogen los desechos domésticos de 700 hogares del corregimiento de Don Bosco. Recolección de material reciclable puerta a puerta a través de la modificación de unas bicicletas con un vagón especial para la clasificación de los materiales que las personas pues van generando en su casa. Es una manera de sensibilizar, de hacer partícipe a las personas de ese cambio en la comunidad y que lo que se vaya a descartar sea menor. La iniciativa promueve modelos de acopio y recolección domiciliaria que estimulan la correcta clasificación. Las familias deben separar sus residuos y limpiar previamente los envases, conductas de reciclaje que se vuelven en hábitos de la población. Es uno de los primeros pasos que ha dado la Junta Comunal de Don Bosco para preservar la cuenca del Juan Díaz y recuperarla como lugar de esparcimiento. Una forma de volver a vivir de cara al río en lugar de verlo como un vertedero. La cultura ribereña que en Panamá ha devorado el implacable crecimiento urbano. Empezamos a sistematizar todo esto, a entubar, como yo le digo, el recurso, y la población perdió la identidad de proteger las fuentes de agua naturales, los ríos, los pozos, artesianos, todo este tipo de elementos que eran vitales para el desarrollo de la civilización humana. Y al llegar el agua en una tubería, la población se desconecta y no pierde, se disocia realmente de la naturaleza, de la importancia, de la vitalidad del agua. Unas aguas que Wanda y Bob se afanan en limpiar, pero que solo lograrán sobrevivir saludables con la implicación de sus habitantes. En algunas zonas y ciudades de Colombia ya se está dejando sentir la escasez de agua, pero no solo la cantidad es preocupante, la calidad de este recurso también está en juego, como en muchos otros países. El exceso de nutrientes contaminantes causa la pérdida de biodiversidad y la destrucción de sistemas acuáticos. Para abordar el desafío de mejorar la calidad del agua, surgieron proyectos como el que les presentamos a continuación. En él se explora el uso de las microalgas para depurar cuerpos de agua, y es que estos microorganismos se alimentan de contaminantes. La ciénaga de San Benito de Abad se llenó de jacintos de agua, una especie invasora considerada de alto riesgo en Colombia. La vegetación crece descontroladamente porque el agua está contaminada, afectando a la fauna, flora y la salud de las comunidades. Un grupo de investigadores multidisciplinario estudia cómo las microalgas podrían limpiar la ciénaga. Lo primero que empezamos a ver es que tenían cierta capacidad de comerse los contaminantes. Entonces, uno veía que teníamos un contaminante problema y ellos lo removían del lugar en donde estaba. Los científicos examinan las muestras de agua para identificar qué tipo de microalgas endémicas son capaces de biodegradar contaminantes. Sabíamos ya por literatura y por experiencias en otros lugares que las microalgas eran capaces de hacerlo en el laboratorio. Y lo que nosotros estábamos buscando era microalgas nativas de cada lugar que quisiéramos limpiar de contaminación y ver si tenían la capacidad para remover los contaminantes específicos de ese lugar. La mayor parte de los cuerpos de agua muestran agentes infecciosos llamados lixiviados, que se filtran hacia las vías fluviales propagando enfermedades. Nos dimos cuenta que las microalgas son capaces de ayudarnos a eliminar uno de los grandes contaminantes de los lixiviados, que es el amonio. Resulta que el amonio es su principal fuente de nitrógeno, o sea, su preferida, y es uno de los mayores contaminantes en cuerpos de agua afectados por lixiviados.
Además de alimentarse de contaminantes, las microalgas aumentan el oxígeno en los cuerpos de agua que se tratan con este método. Las microalgas tienen la ventaja de que hacen fotosíntesis. O sea, uno puede seleccionar también microalgas que sean capaces de capturar dióxido de carbono de la atmósfera, producir oxígeno y a la vez remover contaminación. Captan más CO2 que las plantas. Todos creíamos que las plantas eran las grandes salvadoras y realmente no. Los que más nos ayudan en la captura de CO2 y producción de oxígeno son las microalgas. Una vez realizado el desarrollo en el laboratorio, los investigadores obtuvieron becas que les permitieron llevar el modelo a un proyecto piloto. Este obtuvo el reconocimiento del prestigioso Premio Latinoamérica Verde 2020 por haber creado un eje entre el sector empresarial, universitario, estatal y la sociedad civil. El proyecto piloto, liderado por la empresa Ficor, logró descontaminar la ciénaga. Se construyeron piscinas de cultivo de algas y los investigadores aprovecharon también la producción de biomasa. Usar el agua residual como un insumo, ya no más como un desecho, para generar más biomasa y con la biomasa generar gas de síntesis y con eso generar energía. Y también buscando que se pudiera ser viable y sostenible descontaminar el agua de poblaciones pequeñas, en las cuales ninguna de las tecnologías que actualmente se usan en las ciudades grandes se puede implementar porque no hay con qué pagarlo, básicamente. En esta etapa se producían 12.000 galones diarios de microalgas que se vertían en la ciénaga para descontaminarla, pero la falta de financiación acabó con el prometedor proyecto. Solucionar técnicamente un problema no es necesariamente solucionarlo en la realidad. Y por eso también hemos aprendido de que una cosa es un invento y otra cosa es una innovación. La innovación es cuando ya se logra implementar y le soluciona y le cambia la vida a las personas. Y que el paso de invento e innovación es muy incierto. Se demostró que la carga orgánica se redujo a un 50% y las bacterias nocivas incluso a un 90%. El proyecto podría funcionar en otros lugares si contase con apoyo estatal. Realmente a la gente que tiene el poder no le importa tanto. Y como todavía no es un problema de que no tengas agua que consumir, no les va a importar. O sea, va a importar cuando escasee y cuando ya empiece a ser tarde. Los investigadores esperan que el gobierno y las empresas privadas valoren el potencial de esta idea y el impacto que tendría para el país. Tristemente hoy en día pienso de que lo más difícil de descontaminar los ríos no es la contaminación, sino las personas. Pues que además hemos sido los que los hemos contaminado, pero también somos el obstáculo más grande para volverlo a recuperar. Se siguen derramando contaminantes en la ciénaga y el jacinto de agua invasor volverá. Los campesinos continúan lidiando con su presencia, mientras los investigadores esperan que la descontaminación con microalgas tome impulso en el país. La escasez de agua es también un problema en grandes zonas de la India. Las temporadas de lluvia son cada vez más cortas y las sequías más frecuentes. Hace tiempo comenzó la batalla por este recurso vital. Pero el cambio climático no es el único culpable de la crisis del agua. La contaminación de las zonas hídricas es otro lastre adicional. Sin dinero ni apoyo político, pero con la movilización de cientos de voluntarios, un ecologista y su organización medioambiental lograron recuperar el agua de lagos y embalses. Así estaba el camino antes de limpiarlo. Y así después. Un cambio radical en menos de 2 horas. Contamos con la ayuda de unos 30.000 voluntarios. La gente quiere contribuir a proteger el medio ambiente. Lo difícil es organizarlo. Este es Manikandan, fundador de una organización medioambiental local. Él y sus ayudantes llevan 5 años revitalizando las aguas de Coimbatore y sus alrededores. Y lo hacen así. Suresh se asegura de que todos los voluntarios lleguen al destino. Por aquí. Lleven mascarillas, guantes y regístrense. Manikandan los divide en grupos. Hola, todos llevan guantes. Por favor, vengan por aquí. Abu reparte los equipos. ¿Tiene un saco? Y Gopi documenta la jornada. El grupo de atrás, por favor, acérquense. Todo empezó en 2017 cuando hubo una grave sequía.
Manicandán estaba decidido a recuperar uno de los antiguos embalses de agua de la ciudad. El embalse Perur llevaba seco muchos años. Decidimos limpiar la zona recogiendo plásticos y eliminando malas hierbas. Al principio solo éramos 50 personas, pero en las semanas siguientes se nos unieron otras 400. En un solo mes lo habíamos limpiado. No teníamos ni dinero ni apoyo político, pero había voluntarios que querían participar. Así que decidimos reunirnos todos los domingos para limpiar zonas hídricas contaminadas. Hasta ahora hemos trabajado 249 domingos seguidos. En los últimos 5 años, la organización ha recuperado 4 grandes lagos, 9 pequeños embalses y mucho más. Pero si le preguntan a Manicandán cuál ha sido el proyecto más difícil, su respuesta nos conduce hasta aquí. Este es el embalse de Velalor. El embalse de Velalor tiene unas 90 hectáreas y se abastece del agua del río Noyalur. Durante 15 años permaneció seco debido a 3 grandes problemas. La entrada de agua estaba bloqueada. Aquí crecían muchas malas hierbas invasoras. Además, 2/3 partes del canal estaban edificadas en ambos lados de la ribera. Y encima se vertía basura en las presas que abastecen de agua a este embalse. En 2017, Manicandán y su equipo empezaron a limpiar el embalse y las presas, y ayudaron a convencer a 2.500 familias que vivían a orillas del río de la necesidad de trasladarse. Entonces, por primera vez en 17 años, el embalse de Velalor se llenó. Los efectos son palpables a día de hoy en los pueblos que hasta entonces carecían de un suministro de agua regular. Solo unos meses después de su recuperación, el nivel de las aguas subterráneas subió porque el embalse de Velalor ya podía almacenar el agua. Antes solo cultivábamos cuando llovía. Como el embalse vuelve a estar lleno, también hay agua en los pozos. Usamos su motor para bombearla hasta los campos. Antes tenía que comprar entre 200 y 300 litros de agua al día. Ahora puedo tener agua en casa siempre que lo necesito. Eso ha aumentado mis ingresos. No solo las personas se benefician de la recuperación del embalse, ahora también se ha convertido en hábitat de muchas especies. Aquí se han avistado 155 especies de aves y más de 100 especies de mariposas. Los voluntarios no se limitaron a limpiar el embalse, también plantaron árboles autóctonos. Este tramo de bosque protege el agua del embalse y atrae a pájaros y mariposas. No puedo describir la alegría que sentí cuando vi que el embalse volvía a llenarse. Primero regábamos las plantas con ayuda de camiones. Poco después pudimos abastecernos con agua del embalse. La ONG busca voluntarios en colegios e institutos. Las redes sociales son su herramienta más eficaz. La difusión de las convocatorias por WhatsApp ha movilizado a muchos jóvenes que quieren participar en la limpieza. Gopi es el ejemplo perfecto. Se incorporó cuando era un estudiante. Hoy colabora filmando con drones. Cuando limpiamos un embalse, elegimos una ubicación y la filmamos. Antes de la limpieza, después de la limpieza y una vez que se ha recuperado el agua. Luego se lo mostramos a las empresas y a representantes del gobierno que quieren apoyar a organizaciones como la nuestra. Pero para proteger las zonas hídricas también hay que combatir el aumento de la construcción, los vertidos de basura, las aguas residuales y la falta de mantenimiento por parte de las autoridades. Si contaminas un pozo en un pueblo, la gente te echa. Pero si contaminas un embalse, a nadie le importa porque no beben ese agua. El gobierno gasta millones en recuperar los lagos de Coimbatore. Si se esforzara en que esa misma agua fuera potable, la gente empezaría a prestar atención.
Organizaciones de voluntarios como la de Mandicandán contribuyen a concienciar sobre la urgente necesidad de proteger las zonas hídricas locales. En Tamil Nadu hay más de 200.000 embalses, pero no se utiliza ni la mitad. Autoridades y ciudadanos deben colaborar para preservar el agua para las generaciones futuras. Hace 3 décadas, Hilario Cruz fundó la primera radio comunitaria de Puebla en el centro de México. Su trayectoria no fue precisamente un camino de rosas, pero ni los ataques ni las censuras lo pudieron detener en su objetivo. Hilario nunca dejó de informar a su comunidad sobre la importancia de las problemáticas ambientales, como las que afecta a San Miguel Jaltepec, donde el agua escasea aún más desde la instalación de una cementera. Les presentamos a nuestro ecohéroe de esta semana. Mi nombre es Hilario Cruz Casimiro. Soy nativo de San Miguel Jaltepec, Puebla. He fundado esta emisora para dar voz, para que haya información sobre los problemas ambientales de destrucción y muerte que aquejan en nuestra región. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de comunicación comunitaria. Así es el saludo que Hilario Cruz repite cada mañana desde hace 3 décadas. Con apenas 20 años lo despidieron como locutor de una radio comercial por sus críticas al alcalde, así que decidió abrir su propia emisora. Al principio voceaba las noticias por un altavoz, luego construyó él mismo su propio microtransmisor. ¿Por qué ellos tienen una radio y por qué nosotros no? Para ese entonces yo no sabía que había un derecho a la comunicación, que había un derecho a la información. ¿Por qué la radio debe de ser un privilegio solamente para las ciudades y por qué nosotros los pueblos no tenemos ese derecho? Ante esos cuestionamientos nació la primera radio comunitaria de Puebla que logró la concesión en 2010 para transmitir de manera legal. Por el camino ha recibido amenazas e incluso disparos contra su fachada, pero ningún ataque ha impedido llevar Radio Xali a la población y convertirse en espacio de denuncia, sobre todo en torno a temas ambientales. Dice, es que mira, dice, apenas tiro una cubetita de agua ahí en la casa y ya el niño ya me diciendo, papá, ¿qué no escuchas que hay que cuidar el agua? ¿Qué no escuchas que ya no debemos de tirar el agua? Entonces ha sido esa. El logro es la incidencia, la concientización en los niños, ¿sí? O sea que ya vienen siendo el freno de mano para los adultos. Precisamente Hilario cubre hoy una ofrenda a la Madre Tierra para pedirle buenas lluvias esta temporada. La escasez de agua se ha agravado desde la instalación de una cementera en 2007, según cuentan los campesinos. Hilario, con micrófono en mano, ha acompañado todos esos movimientos ambientales en esta región del centro de México. Llevamos a 4 años de este gobierno y hasta ahorita no tenemos respuesta. Y sí se lo estamos pidiendo desde acá que se acuerde de nosotros. Pese a la oposición formal de varias asambleas comunitarias de la zona, la cementera se asentó en los límites de un área natural, como reclaman los lugareños. La promesa de concederles miles de empleos fue uno de los muchos engaños para diluir la protesta ambientalista. Ellos no necesitaban agua porque el cemento no lleva agua. Esa fue la primera mentira que nos vinieron a contar y hasta ahorita ya se nos están secando los pozos, principalmente los de agua potable de los 3 pueblos más cercanos. Su avanzada edad tampoco detiene a Hilario para pensar en el futuro. Quiere obtener la cobertura de 1000 watts y lanzar programas en video, pero su principal meta es lograr la participación activa de la comunidad. El porvenir de la emisora está en manos de una juventud movilizada a la que este locutor siempre apela. No desdeñen el amor a la Madre Tierra. La Madre Tierra es una madre tan bondadosa, tan generosa, que nos cuida, nos alimenta, nos cura, nos quiere. Pero nosotros hemos sido muy ingratos quienes estamos heredando esto a estas nuevas generaciones.
Al menos en este rincón de Puebla tienen un altavoz para defender sus recursos naturales. Un periodista incansable, con muchos propósitos a futuro, que demuestra que la radio puede ser un instrumento muy eficaz para crear conciencia sobre temas ambientales, sobre todo en áreas rurales. Así ponemos punto final a esta emisión. Ha sido un placer compartir con ustedes esta media hora. Darío y yo nos despedimos por hoy, pero Eco Latinoamérica los espera la semana próxima con nuevos temas. Esperamos que les haya interesado esta emisión dedicada a la protección de las aguas. No se vayan todavía, que Deutsche Welle continúa su programación. Hasta pronto y cuídense.